Sí, bendiciones para Buenas todos. noches, bendiciones, amén. Sí, sí, un tema muy importante que pues quedó faltante la semana pasada, pero hoy vamos a hacer una introducción muy buena referente a lo que es el rapto de la iglesia. Sabemos que el rapto de la iglesia es un tema muy controversial. Hay varias ramas teológicas que hablan de esto de una manera equívoca, otros tienen parte en la razón, pero en sí solamente esperemos ese día. Sería un día de bendición, un día de victoria. Para entrar en materia, bendigo a todos los hermanos y vamos a hacer una oración primero. Vamos a estar orando ahí, que usted en el lugar donde se encuentre en este momento pueda inclinar su rostro y vamos a darle gracias a Dios por este momento especial. Padre eterno, Padre bueno, Señor, en esta hora. Bendecimos este día y bendecimos esta noche, Señor, bendito Dios, a través de estos estudios, Dios amado, que usted nos abra el entendimiento, la sabiduría, Dios, para poder tomar esta tu palabra, Señor, a través de este tema, Padre, que vamos a tocar en esta noche, como es el rapto de la iglesia y parte del tribunal de Cristo, Señor, si alcanzamos, si el tiempo nos lo permite, Señor. Te damos gracias en esta noche, bendice a cada hermano, a cada hermana, Dios amado, que a través de estas ondas, Padre bendito Dios, nos podemos comunicar de una manera especial en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de la gloria. Amén. Bueno, la semana pasada le decía, hablábamos que la primera venida de Cristo fue anunciada ampliamente en el Antiguo Testamento y todas las profecías acerca del Mesías se cumplieron fielmente. Y pues de la misma manera, la segunda venida de Jesús es un tema bíblico, un tema pues que se llevará a cabo en dos fases. La primera fase, como explicábamos la semana pasada, la primera fase es el rapto de la iglesia y la segunda fase sería la segunda venida de Cristo. Muchos ortodoxos que no creen en la venida de Cristo, pues ellos dicen de que eso no va a acontecer porque supuestamente Cristo no ha venido. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, lo que hemos creído, nosotros creemos que ya Cristo vino, cuando se entregó en la cruz, murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió. Y muchos de nosotros conocemos la palabra donde la piedra se rodó, la piedra fue rodada, y dice que cuando llegaron las mujeres allí, pues ustedes conocen parte de la historia de esa, como hijos de Dios, y dice que se apareció un ángel y ese ángel dijo, ese mismo Cristo que ustedes ven, él retornará y regresará. Pero ahí es donde entra la confusión porque muchas personas dicen que él va a regresar en el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es un acontecimiento que solamente nadie lo va a ver, va a ser en un abrir y cerrar de ojos, eso es lo que es el rapto de la iglesia. Este, Bíblicamente vamos a ver los textos, pero la explico de esta forma de una introducción. Y la venida de Cristo, pues dice que todo ojo le verá. Son dos cosas, dos escenarios totalmente diferentes. Entonces ahí es donde la iglesia entra en confusión. Hay mucha gente que por lo menos tiene 10 años, 20 años en el Evangelio y todavía tienen una confusión lo que es el raptis o el raptos, en el término griego es raptis, o traslado de la iglesia a un lugar específico, a un lugar donde vamos a estar allí. Entonces, para entrar en materia, quiero decirle como la tarea que le dejé la semana pasada, no importa si no la hicieron, pero yo voy a entrar en esa introducción para que ustedes entiendan todo esto. Yo les hice la primera pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca del rapto de la iglesia? Porque ese es el tema principal donde lo vamos a tratarlo. Entonces vamos a ver algunos versículos referentes a lo que es el rapto de la iglesia. Entonces el primer versículo está en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, que vamos a buscarlo, si usted lo puede encontrar también, sería una bendición. ¿Desde qué versículo, pastor, por favor? Juan capítulo 14, verso 1. Juan 14, verso 1 al 3. Dice, dice la palabra, se lo voy a leer. Usted solamente téngalo ahí, léalo conmigo también. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os me prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Cuando usted lee el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3, ahí está hablando de las dos formas. Cristo le está explicando a los apóstoles de dos formas. Le está hablando primero del rapto de la iglesia y en el segundo versículo, en la parte B, le está hablando de la segunda venida de Cristo. Es decir, que él está lanzando una palabra, él está lanzando una apologética, una defensa de su propia palabra, él es la palabra. Entonces él dice ahí claramente, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé lugar y vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, ahí donde nosotros entendemos que Jesús le está explicando a los apóstoles de una manera muy singular, muy simple, diciéndole a ellos que viene un rapto, o sea, que Él lo va a trasladar y aparte de eso le está diciendo que Él también vendrá con ellos. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta sobre este versículo? ¿Alguna pregunta sobre este versículo? Aló. Está claro, pastor. Muchas gracias. Está claro, sí, okay. El segundo versículo de lo que dice la Biblia acerca del rapto es Primera de Tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a la altura del verso 13. 4:13. Puede leerlo conmigo. El título habla ahí de la venida de Cristo. Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen con él. Fíjese que siempre nos estamos haciendo una pregunta muy, muy veraz. ¿Qué pasará con los que están muriendo si todavía Cristo no ha resucitado y si Cristo no ha venido en el rapto de la iglesia? Mucha gente no sabe esto, aunque parezca algo elemental, algo sencillo. Muchas personas cuando llegan por primera vez a la iglesia, incluso personas que ya están en la iglesia, sabemos que hay versículos y todo, pero no contextualizamos el versículo o no contextualizamos el tema sobre lo que es el rapto de la iglesia. La Biblia dice claramente, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Es decir, toda persona que muere en este momento, prácticamente, si usted lo entiende de una forma profética, los que murieron en Cristo, que ya están muertos, ya por lo menos a ellos ya les vino el rapto de la iglesia. O sea, ya ellos aseguraron VIP la venida de Cristo, es decir, el rapto de la iglesia. Ya ellos prácticamente su alma, su espíritu, ya están en un lugar seguro, porque ya ellos dieron todo, todo por el todo y murieron en Cristo Jesús. Es decir, entendemos siempre cuando predicamos la palabra que hay gente que nos pregunta, mira, mi papá murió en Cristo, mi mamá murió en Cristo, mi hermano murió en Cristo, pero él está ahí sepultado. Ya sabemos que hay un cuerpo, pero ya ese cuerpo no tiene ni alma ni tiene espíritu, solamente hay huesos, hay un esqueleto ahí, está la ropa, está todo eso ahí, pero ya el espíritu de esa persona está en un lugar esperando el rapto de la iglesia, ¿sí me hago entender? Entonces ya ese espíritu ya está ahí consagrado en el Señor, esperando para ser trasladado juntamente con los que nos iremos en vida, ¿sí me hago entender? Entonces, todo ese proceso bíblico es necesario aprenderlo. ¿Por qué aprenderlo?
cuando usted esté predicando la palabra, cuando usted le esté predicando a alguien, le van a hacer infinidades de preguntas. Oye, ¿qué pasó con esta persona que murió? Ya esa persona perdió la salvación o ganó la salvación. No. Cuando usamos el término que la persona murió en Cristo, ya la persona es salva. Entonces, faltaría solamente en el segundo plano, aparte del rapto, viene después el tribunal de Cristo. Escúcheme esto, viene el tribunal de Cristo. Y después del tribunal de Cristo es que viene la segunda venida de Cristo, que esa es la confusión, que la gente cree que cuando morimos, ya no vamos a pasar por el tribunal, porque a mí me han hecho esa cantidad de preguntas. Entonces, después del rapto de la iglesia, cuando ya la iglesia sea raptada, los muertos en Cristo, como dice 1 Tesalónicas 4:16, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos seremos levantados en el rapto. Pero ahí nadie va a ver a Cristo. Eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, nadie lo va a ver. Amén. Lo van a ver son nosotros, la iglesia, vemos con él. Y la gente que está en la tierra, en este caso, el pueblo judío, es el que va a ver a Cristo venir en una nube con la iglesia en la segunda venida. Ya no son cosas más profundas que vamos a ir tomando el tema y ustedes podrán hacer preguntas y yo les voy respondiendo de una manera especial. El tercer punto sería Juan 17:24. Vamos a Juan 17:24. Si alguno va a hacer una pregunta, no los veo porque todos están cerrados. Me habla el micrófono, el moderador que está ahí, el hermano Héctor, creo que está de moderador, porque no sé si el pastor está. Amén. Estoy yo aquí, que levanten la manito. Ahí en la aplicación dice para levantar la manito y yo le doy la palabra. Ok, listo. Entonces hablamos en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 24. Juan 17, verso 24. ¿Ya lo tienen? Sí, señor. Amén. Ya están pantalla. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta es la seguridad plena. Esta es la seguridad plena. Cuando Jesús en el capítulo 17 de Juan, a la altura del verso 24, él está hablando con el Padre. Hay una relación entre hijo y padre. Y entonces él le dice claramente, Padre, aquellos que me has dado, es decir, aquellos porque vino y porque murió en la cruz, Jesucristo murió en la cruz por todo el mundo. Pero aquellos que lo recibieron como su hermano, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Es decir, esa es la seguridad, ese es el versículo clave que usted puede enseñar a cualquier persona, darle la seguridad de que Cristo viene por el rapto de la iglesia. Amén. Cristo viene por su iglesia. Y después dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Es decir, hay dos seguridades. La primera seguridad es que cuando Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, nuestras iniquidades y por nuestras rebeliones, nosotros conocimos a Cristo porque Él murió en la cruz del Calvario. Pero Él mismo le dice al Padre, dice, yo te he conocido y estos que me han conocido que tú me enviaste. Es decir, automáticamente se cierra un capítulo, alabado sea el Señor, se cierra un capítulo donde Jesús está hablando con el Padre, dando la seguridad de que nosotros, la iglesia de Jesucristo, así como Él murió por nosotros, Él también nos va a trasladar en el lugar donde Él estaba anteriormente, como Padre. Amén. Entonces, esa es la bendición que nosotros tenemos y nos damos cuenta ahí automáticamente. Vemos la gloria del Padre, vemos la gloria del Hijo y vemos la gloria del Espíritu Santo. Vemos la gloria poderosa de la Trinidad en el Señor. Y después dice la segunda pregunta que yo les hice que buscaran, dice, ¿para qué es necesario el rapto de la iglesia? Entonces, porque mucha gente, ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué pongo yo en base a esta pregunta? Porque mucha gente dice, pero ¿por qué Dios no se lleva a la iglesia enseguida? ¿Por qué Dios no destruye? Usted mismo como cristiano, como hijo de Dios,
tenga el tiempo que tenga, usted se ha hecho esa pregunta también. ¿Por qué Dios no destruye al enemigo enseguida? ¿Por qué no lo destruyó enseguida? Siempre nos hacemos infinidades de preguntas. Entonces, la pregunta es, ¿para qué es necesario el rapto de la iglesia? ¿Por qué el Señor, así como Cristo murió, por qué enseguida, si Cristo murió por la humanidad, por qué no nos levantó enseguida y se hubiese acabado el pecado del mundo? Yo les quiero decir algo, Dios es soberano. Y todo esto se escribió desde el Antiguo Testamento. Por eso la semana pasada yo entré a polemizar desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué entré a polemizar? Porque esto parece como muy infantil. No, si yo lo leí, ya yo solo estudié, ya yo solo aprendí. Entonces yo por eso entré en el Antiguo Testamento para polemizar, para abrir el entendimiento como se les está abriendo hoy de una manera especial. Entonces para eso está esa pregunta. ¿Para qué es necesario el rapto de la iglesia? Tiene un fundamento bíblico. ¿Para qué es el rapto de la iglesia? Y el primer versículo está en Génesis, capítulo 15, verso 16. Vamos a Génesis, Antiguo Testamento. Génesis, capítulo 15, verso 16. Vaya conmigo al Antiguo Testamento, al principio. Génesis, capítulo 15, alabado sea el Señor, verso 16. Y se lo leo desde acá para que usted no esté ahí peleando con la Biblia, buscando y eso. Dice, en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado su colmo, la maldad del amorreo hasta aquí. ¿A quién le está hablando Dios ahí? Dios le está hablando a Abraham. Le está hablando a Abraham que en la cuarta generación, es decir, ya nosotros estamos en esa cuarta generación. Ahí se está dando una profecía en el Antiguo Testamento del traslado de la iglesia. Automáticamente se está hablando en el pueblo de Israel, se está hablando, eh, valga la bendición de Dios, se está hablando en los tiempos de Abraham, alabado sea el Señor, pero se está hablando de la cuarta generación, y esa cuarta generación es la iglesia. No es que seamos nosotros, sino la iglesia, desde que se fundó la iglesia en general. Esta es la cuarta generación. Entonces ahí Dios mismo está hablando de que está profetizando de que viene él mismo hecho carne, alabado sea el Señor, por una iglesia formada, por una iglesia llamada, por una iglesia, alabado sea el Señor. Entonces ahí nos damos cuenta que para qué es necesario el rapto de la iglesia. Esto estaba informado desde el Antiguo Testamento, no solamente desde el libro de Isaías, sino desde el Génesis, desde el principio. Es decir, que ya Dios sabía todo lo que iba a acontecer, la maldad que se iba a multiplicar en la tierra y todo eso. Y de allá Dios sabía también de antemano, perdón, de que en la maldad iba a multiplicar y que era necesario enviar a su Hijo, alabado sea el Señor, para la salvación de la humanidad. Y esto es lo que está aconteciendo. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, automáticamente nosotros como iglesia quedamos. ¿Para qué? Para servirle a Jesucristo, servirle al Padre, servirle al Hijo, al Espíritu Santo, para que la gente conozca de que viene un rapto de la iglesia y que viene una segunda venida con la iglesia. Amén. Entonces, el segundo versículo sería segunda a Tesalónicas. ¿Estamos claros allí? Nuevo Testamento. Amén, Segunda amén, de, pastor, así es. segunda de Tesalonicenses. Todo claro, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. Verso 6 dice, ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está la acción, el ministerio. Aló, dígame, ¿va a preguntar algo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. ¿Sí lo tienen? Amén, Amén, amén. Está. Ahora vosotros Amén, sabéis amén. lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, dice, al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es decir, ya eso es pronto. Creemos que en los estudios teológicos
nosotros como teólogos hemos entendido que se han cumplido alrededor de 52 profecías sobre lo que es el rapto de la iglesia, sin aparecer otra profecía. Estoy hablando solamente de 52 profecías del libro de Isaías a Mateo. Se han cumplido totalmente 52 profecías. Entonces, esas profecías que se han cumplido, ustedes saben que para que Cristo venga, tiene que haber unos acontecimientos, y esos acontecimientos que ustedes los conocen, lo han escuchado en predicadores de una forma elemental, de una forma básica, lo han escuchado, que terremotos, rumores de guerra, hermano contra hermano, todo eso. Pero la gente habla de eso, pero, y dice, no, ya eso se está cumpliendo, pero todavía faltan, para yo hablar de la segunda venida de Cristo, yo tengo que meter lo que va a suceder antes de la venida de Cristo, antes del rapto de la iglesia, tiene que acontecer algo, y ese algo es el nuevo orden mundial. Usted ha escuchado ya del planeta verde, usted ha escuchado de que las aguas están putrefactas, que las aguas están contaminadas, de que ya falta oxígeno en la tierra, de que la capa de ozono, usted está escuchando sobre todo eso. Entonces, mucha gente no le para a esto, pero eso es bíblico, porque la Biblia dice claramente que el sol descenderá 6 veces de su altura. Escúcheme esto. Y los científicos están hablando es de la capa de ozono, que a través de los desodorantes, a través de la contaminación, se ha roto la capa de ozono y hace falta oxígeno en la tierra. No, 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 no. De eso no se trata la parte científica. Es la parte bíblica, amados hermanos, es de la parte bíblica de que a través del pecado y de lo que viene del rapto de la iglesia y de la segunda venida de Cristo, el sol ha descendido una milésima parte. Imagínense cuando el sol descienda 6 veces de su altura. Esto será el propio infierno. Pero ya la iglesia de Cristo no estará aquí. Ya la iglesia de Cristo ya será raptada. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces fíjese que hay un tiempo, hay un time donde verdaderamente vienen todos estos acontecimientos. Entonces primero tiene que aparecer, número uno, el falso profeta. La gente habla primero del anticristo, pero el anticristo no es primero. Lo que es primero es el falso profeta, porque ellos van a imitar a la Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces primero es el falso profeta. ¿Por qué el falso profeta? Porque el falso profeta es el que va a imitar a Juan el Bautista, que fue el profeta cuando Cristo nació en la tierra. Acuérdese que en la edad de Cristo y la edad del profeta se llevan 6 meses, 6 meses en la barriga, 6 meses. Entonces primero nació el profeta, alabado sea el Señor, Juan el Bautista, y después nació el Cristo de la gloria, nuestro Salvador, el que iba a morir en la cruz del Calvario. Entonces la Trinidad satánica también tiene que aparecer. Entonces va a aparecer primero el falso profeta. Antes del rapto de la iglesia tiene que aparecer el falso profeta. Es decir, en pleno auge de los acontecimientos que estén, Dios mismo, con voz de trompeta, va a levantar a la iglesia, el rapto de la iglesia. Amén. Entonces, pero antes de que acontezca esto, tiene que acontecer la unión de la moneda, que eso es lo que llamamos nosotros el nuevo orden mundial, la unificación de la moneda, es decir, el dólar va a desaparecer. Ya usted se está dando cuenta que el dólar cada día está bajando, está siendo menos comercial y todo eso, porque son los acontecimientos que van en un proceso lento para nosotros, pero ya hubo un cumplimiento en el cielo, ya eso se cumplió en el campo espiritual, ya eso se cumplió, nosotros lo estamos viviendo en carne, ya eso se cumplió en espíritu, para que usted me entienda, para que cuando vayamos al libro de Apocalipsis, usted me pueda entender, porque hay dos entornos. El primer entorno, alabado sea el Señor, es el entorno natural, donde estamos nosotros. Nosotros estamos con Cristo, pero estamos en un entorno natural, es decir, un entorno de carne y hueso. Pero en el entorno espiritual, el libro de Apocalipsis ya se cumplió, toda la Biblia ya se cumplió, es decir, todo el escenario ya se cumplió, es decir, que ya Dios sabe todo lo que ha acontecido, todo esto, lo que nosotros no lo sabemos, en nosotros se está dando un cumplimiento a través, alabado sea el Señor, de las dispensaciones, desde el Antiguo Testamento hasta la dispensación sexta, donde estamos, que es la dispensación de la gracia, la dispensación séptima, que ese es otro tema que lo vamos a tocar después que veamos lo que es el tribunal de Cristo
y la segunda venida de Cristo también vamos a estar viendo toda esa clase, porque todo eso va unificado de una forma especial. Entonces, vamos a ver todas esas clases y todo eso tiene que cumplirse. Entonces, primer escenario, el nuevo orden mundial. ¿En qué consiste el nuevo orden mundial? Mucha gente no sabe qué es el nuevo orden mundial. El primer orden mundial es que se van a unificar todos todos los países para establecer una sola moneda. Acuérdese, tengo que meter esto para que usted me entienda. Acuérdese del gobierno del presidente Chávez en Venezuela. Lo primero que hicieron fue cambiar la moneda. Hicieron varios tipos de moneda. El petro, hicieron varias monedas. El dólar virtual, el escenario del bolívar, no sé qué. Y hicieron cantidad de monedas. E igualmente en Latinoamérica querían establecer una sola moneda en Latinoamérica. ¿Para qué? Para ir quitando lo que es la parte del dólar, y después se viene y se unifica también lo que es el euro. Allá en Europa, las naciones europeas hicieron su propia moneda, el euro. Pero al final de todo este acontecimiento, en el nuevo orden mundial, se va a establecer una sola moneda en el mundo entero. Y a través de esa moneda, ¿por qué va a suceder esto? Porque es que el anticristo no viene por petróleo, no viene por dinero. El anticristo viene, alabado sea el Señor. Tengo que hablarle de esto para que usted me entienda, porque es el rapto de la iglesia. Este es otro tema, pero tengo que meter pedacitos que después lo vamos a aprender. Dentro del nuevo orden mundial, esto no es por petróleo, no es por moneda, no es por guerra, es solamente hídrico, es decir, por las aguas. Es decir, ahorita usted está viendo dos fenómenos que quizás cuando nosotros estábamos niños no nos hablaban de eso, o no lo conocían, o los científicos no hablaban de eso, que es el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. Dentro del fenómeno del niño es la escasez de lluvia, y el fenómeno de la niña es la mucha lluvia. Entonces, a través de mucha lluvia también se contaminan las aguas, porque las aguas se desbordan, llegan otra vez al mar, llegan otra vez al río y se contaminan. E igualmente en la sequía, a través de los animales que mueren por la sequía, también se contamina la atmósfera, se contaminan los ríos, se contaminan los mares. Entonces, este es un proceso que va a ir escalando a nivel de años, y entonces se van a contaminar las aguas. Pero hay tres países que están profetizados, que son la vivencia, valga la redundancia, la vivencia viva de las aguas puras, de las aguas hídricas, de las aguas santas, que son 3,5 países. Y entre esos 3,5 países está nuestra República de Colombia. Está Colombia, está Brasil, está Venezuela y está parte de la mitad del Ecuador, el centro del Ecuador, que es donde se encuentran las aguas vírgenes. Entonces, la antesala del anticristo, él va a ser un hombre químico, bioquímico, de antesala judía. No te puedo decir ahorita, porque ese es otro tema, de qué linaje judío viene, de qué linaje viene. Entonces, va a ser tipo europeo, y va a idear una fórmula bíblica, hídrica, donde la gente lo va a seguir, porque lo van a ver como el Salvador. Entonces, el anticristo es tipología diabólica de Cristo, para que usted me entienda. Primero la antesala del falso profeta, después el anticristo. Entonces, ahí es donde se empiezan a cumplir el otro tema que tenemos que hablar, que son de las 3,5 semanas, las 7 semanas, que ese es otro tema que no los quiero enredar. Entonces, por ahí vamos. ¿Por qué y para qué es necesario el rapto de la iglesia? El tercer versículo sería Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 12, perdón. Apocalipsis, capítulo 12. ¿Lo tienen? Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis y Filadelfia y la Odisea. Dios le habla
en visión, amén, al apóstol Juan. Le habla y le describe también su venida. Es decir, que todo este acontecimiento sobre el rapto de la iglesia es una realidad. La Biblia está llena, en el Nuevo Testamento está lleno de versículos donde usted y yo podemos demostrarle a aquellos que no conocen a Cristo y a aquellos que conocen a Cristo, que están confundidos sobre el rapto de la iglesia, que esa es una verdad verdadera. Amén. Esa es una exégesis que está dentro de la Biblia. Cuando yo hablo de exégesis, la exégesis es una verdad que está en la palabra. Y cuando nosotros estamos enseñando lo que es el rapto de la iglesia, yo estoy haciendo una exégesis y una apologética de lo que es la palabra de Dios, si me hago entender. Entonces, el tercer versículo, el cuarto versículo sería primera a los Corintios. Ahí vemos al apóstol Pablo hablando sobre esto. Primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Váyase conmigo a la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, a la altura del verso 54. Y dice de la siguiente manera: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: por vida es la muerte en victoria. Alabado sea el Señor. Es decir, viene la eternidad. Cuando ya viene el rapto de la iglesia, automáticamente usted va a estar en un cuerpo glorioso y automáticamente la muerte es sorbida. Es decir, ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Lo describe en revelación el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, a la altura del verso 54. Entonces usted puede entender ahí que en el rapto de la iglesia también la muerte es sorbida. Es decir, la iglesia es ganadora, la iglesia va a ser una campeona, para que usted me entienda. Entonces, ahí es sorbida la muerte y este cuerpo mortal, este cuerpo que hiede, este cuerpo que ha sido lavado con la sangre de Cristo, vamos a hacer un cuerpo. En el rapto de la iglesia automáticamente nos vamos a desprender del cuerpo mortorio y automáticamente la muerte no tendrá poder sobre nuestras vidas, sino que vamos a estar en una eternidad con Cristo, alabado sea el Señor, y después vendremos con Cristo en la segunda venida, pero ya venimos con un cuerpo glorioso, ya no venimos con este cuerpo corruptible, lleno de vanidades, lleno de cosas que todavía tenemos que cambiar siendo cristianos, siendo hijos de Dios. Todavía tenemos muchas cosas que cambiar, pero va a haber cosas que no vamos a cambiar, pero vamos a ser salvos, vamos a ser raptados. Amén. Porque solamente en un cuerpo glorioso se nos tiene que borrar toda iniquidad, toda cosa inmunda, todavía secuelas que tenemos en este cuerpo carnal. Porque es que aquí en la tierra ninguno somos perfectos, el único perfecto se llama Jesucristo. Amén. Por muy pastores, por mucha teología, por muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida, nosotros no somos perfectos todavía. Es decir, predicamos la palabra, luchamos, todos los días tenemos lucha, todos los días tenemos batalla, pero en el día del rapto de la iglesia, dice el apóstol Pablo, nos dice, lindamente nos dice ahí, y cuando esto corruptible, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Entonces fíjese que ¿para qué es necesario el rapto de la iglesia? Primero, en el rapto de la iglesia va a morir, valga la redundancia, la muerte. Se va a acabar la muerte. Entonces es necesario el rapto de la iglesia también para que se acabe todo esto. Y el cuarto punto está en primera a los Corintios también, váyase ahí a primera a los Corintios, ahí mismo, primera a los Corintios, capítulo 6, váyase al capítulo 6, a la altura del verso 2, y dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Es decir, nadie puede juzgar a nadie. ¿Ya? Nosotros todos los días batallamos, oramos, clamamos, luchamos, peleamos
batallamos con los demonios y todo, pero nosotros no matamos a nadie. Todo esto terminará en el rapto de la iglesia. Y cuando venga la segunda venida de Cristo en el juicio final, entonces vamos a ver muchas cosas. El tercer punto que quería tratar de la tarea que había dejado es cómo se llevará a cabo el rapto de la iglesia. ¿Cómo se llevará a cabo el rapto de la iglesia? ¿Por qué le dejé este tema la semana pasada? Para que usted tuviera los títulos ahí y para poder avanzar, para poder seguir, poder avanzar y no perder tanto tiempo. Entonces dice, ¿cómo se llevará el tercer punto? ¿Cómo se llevará a cabo el rapto de la iglesia? Váyase a primera de los Corintios. ¿Aló? ¿Todo bien? Primera de los Corintios, capítulo 15. Vaya nuevamente a primera de los Corintios, capítulo 15. Verso 51. Verso 51. Mira lo que dice. ¿Cómo se llevará a cabo el rapto de la iglesia? Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormimos, pero todos seremos transformados. Es decir, aparte de un traslado, hay una transformación. ¿Sí me hago entender? Aparte de que hay un traslado, que vamos a ser raptados, el raptis en el griego, traslado, vamos a ser también transformados, porque no puede haber un traslado con este cuerpo mortorio. No puede haber un traslado si vamos a ir al cielo con las mismas mañas, con los mismos pensamientos, con las mismas iniquidades. Por eso el apóstol Pablo habla aquí, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormimos, pero todos seremos transformados. Es decir, el que está muerto, que murió en Cristo, también va a ser trasladado, pero también va a ser transformado. Y los que estemos vivos vamos a ser trasladados y vamos a ser transformados. No, así no es. Los muertos en Cristo ya fueron transformados para que no haya confusión. Los muertos en Cristo ya fueron transformados, ¿oyó? Y están trasladados. Si me hago entender, cuando Cristo venga lo va a trasladar, pero ya su cuerpo, su espíritu ya está totalmente transformado. Ahora los que quedamos sí vamos a ser trasladados y transformados en el aire. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Aló? Sí, pastor, yo quería preguntarle, por ejemplo, cuando seamos transformados, querría decir, por ejemplo, que de pronto sucede el arrebatamiento de la iglesia y nosotros prácticamente ya el espíritu de nosotros se va y como dice bíblicamente tendríamos cuerpos glorificados. Claro. Entonces fíjese que usted se va al verso, estamos leyendo el 51 de la primera de los Corintios capítulo 15. Si usted se va al 53 dice, porque es necesario, te voy a responder, dice con el versículo, te voy a responder, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, para tú recibir y yo recibir y todo lo que nos están escuchando, todo cristiano para recibir la inmortalidad tiene que borrarse lo corruptible, o yo, lo corruptible tiene que borrarse para poder llegar a un lugar santo donde vamos. ¿Sí? Porque dice que allá no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Es decir, allá no va a haber envidia porque todavía, escúcheme esto y me duele decir esto, me duele como pastor, como maestro, como profeta, me duele decir esto. Todavía en las iglesias hay divisiones, hay envidias, hay críticas. Todavía en la iglesia hay inmoralidad porque estamos en un cuerpo corruptible. A pesar de que conocemos al Cristo de la gloria, por eso dice la Escritura claramente, santo no hay ni uno, solamente mi Padre que está en los cielos. Nosotros todos los días luchamos para ser santos, todos los días oramos, todos los días clamamos, pero pecamos. Entonces, por eso todos estos temas que le estoy hablando, de que qué dice la Biblia acerca del rapto, para qué es necesario el rapto de la iglesia, y que estamos tratando, que es el punto 3, cómo se llevará a cabo el rapto de la iglesia. Entonces, tiene que borrarse lo corruptible, para estar en un cuerpo glorioso incorruptible.
que ya no habrá inmoralidad. Acuérdese cuando en Génesis habla de Sodoma y Gomorra, cuando el sobrino de Abraham, Lot, tenía la familia de él ahí, sus dos hijas, y el pueblo, cuando llegaron los ángeles, ellos querían tener relaciones con los ángeles, y Lot les dijo, no, yo tengo unas hijas bellas, hermosas, se lo estoy parafraseando, se las entrego. No, ellos dicen que rompieron la casa de Lot y entraron. Y entonces ahí cuando Dios tomó la decisión de destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque todavía nosotros estamos, a pesar de que somos cristianos, a pesar de que somos personas de Dios, que nos arrepentimos de todo pecado, todavía hay un pecado carnal que mora en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía que era un hombre llamado por Dios presente, que vio la gloria de Cristo. Y él decía, ¿por qué quiero hacer lo bueno y no hago sino lo malo? Entonces, siempre vamos a tener todas esas luchas, pero por eso yo siempre he dicho que el corazón del cristiano ya no es este corazón que emana sangre, que bombea sangre. Esto es para tenernos parados en la tierra y vivos. Este corazón que está aquí del lado izquierdo, este es solamente para bombear la sangre, bombear los... Pero acá, en la parte esta de aquí arriba, usted tiene algo que se llama el hipotálamo, el sistema vegetativo del ser humano, que es donde está la mente. Donde está la mente. Yo le puedo explicar claramente en este momentico, me voy a salir del tema, porque es necesario que usted conozca todo esto. Hay tres escenarios, tres depósitos. Está el depósito donde nosotros del lado izquierdo, donde conocemos al Padre. Está el depósito de aquí del centro, el segundo, y está el tercero, donde está el Espíritu Santo. Entonces, nosotros hemos llegado a conocer, quizás perfectamente, vamos a hacer una hipótesis aquí, de que lo conocemos al Padre bien, y conocemos al Hijo, pero no conocemos al poderoso Espíritu Santo que está en el tercer escenario. Entonces conocemos al Padre, conocemos al Hijo que está aquí en el centro del hipotálamo, y al Espíritu Santo que está aquí a la derecha. Entonces, aquí toda la humanidad, los que no están en ninguna doctrina, ellos dicen, allá arriba hay un Dios, está el escenario, todos conocen a Dios, pero no todos conocen a Cristo. Entonces, no, sí, Cristo, el Hijo de Dios, es el segundo escenario, el segundo depósito. Ok, conocimos al Padre y conocimos al Hijo, y a través del Hijo conocimos al Padre, pero no hemos escudriñado el depósito 3, que es donde mora el Espíritu Santo. Entonces tenemos que limpiar ese depósito para ser santo, pero ese no se va a limpiar totalmente, porque eso se va a limpiar es en el cuerpo. Cuando nosotros seamos levantados, dice que va a haber que un traslado, y va a haber que también, te lo dije, va a haber un traslado y va a haber una transformación. Es decir, ya este cuerpo corruptible desaparecerá totalmente, Dios lo destruirá, el Padre lo destruirá, y nosotros vamos a un cuerpo incorruptible. Automáticamente ahí ya no vamos a ser almáticos, porque lo que nos llena de odio, lo que nos llena de envidia, lo que nos llena de dolor es la parte almática. Entonces, en el rapto de la iglesia va a ser la transformación en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a estar en un cuerpo glorioso. Toda esta ropa contaminada se quedará aquí en la tierra. Todo la ropa de los muertos que están ahí en un ataúd, eso Dios lo va a desechar, y solamente se va a llevar el cuerpo de la persona para también ser trasladado de una forma especial. El tercer punto del tercer punto es Lucas, o el tercer versículo del tercer punto es Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 12. ¿Sí lo tiene por allí? Lucas capítulo 12. Pastor, ¿qué versículo? Verso 40. Verso 40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. ¿Oyó? La hora nadie se la imagina, nadie lo sabe. Dice la Escritura que ni los ángeles de los cielos, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Cristo, como era 100% hombre, él no sabía el día que iba a venir, pero ya Cristo sabe cuándo es que va a venir. Pero nosotros, la iglesia,
No sabemos. Entonces usted no puede estar creyendo de alguien que diga, no, que yo investigué, yo indagué, yo busqué fecha porque yo soy el apóstol no sé qué, yo soy el maestro no sé qué, y más o menos para esa fecha va a venir Cristo. Mentira, ese es un hereje. La hora nadie la sabe. Lo único que nosotros tenemos es Pastor, el hermano Andrés levantó la mano, creo que tiene una pregunta. una pregunta, dígame. Sí, Pastor, nuevamente le quería comentar. Sí, ya creo que ya me respondió perfectamente la pregunta. Y fíjese que cuando estaba indagando sobre esos temas, encontré, por ejemplo, una cita donde Jesús le enseña a los discípulos de cómo podría pasar el arrebatamiento, donde dice, por ejemplo, que estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y otra cita bíblica que tomé fue la de las 10 vírgenes. Habían 5 sensatas, las 5 insensatas, y que apareció el esposo y se llevó a la sensata y las otras se quedaron. Para mí podría ser un claro ejemplo de cómo podría pasar un ejemplo de arrebatamiento. Sí, sí, claro, tiene la razón. La insensatez es pecado. Es decir, no dice claramente, pero cuando hablamos de insensatez, son personas que están llenas de orgullo y por eso se quedan en el rapto de la iglesia. Es decir, pero no hay una claridad exacta, la fecha, la hora, sino que nosotros tenemos que guardarnos, así como las vírgenes que eran sensatas, y de los dos dice que va a haber dos moliendo, dos en casamiento, mujeres embarazadas, en fin, todos esos versículos ustedes lo han conocido, pero a veces tenemos que indagar el verdadero significado, el por qué, y el por qué es a través del pecado, es decir, al cielo, aunque vaya a ser un cuerpo transformado, al cielo no va a ir personas que no le, primero, que no hayan reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque para el cielo no nos vamos por doctrina, el rapto de la iglesia no viene por una doctrina, viene por un pueblo, viene por una iglesia, viene por unos hijos. ¿Oyó? Es decir, que está la posibilidad de que nosotros llamamos a algunos falsas doctrinas. De esas falsas doctrinas van a haber personas que reconocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Personas que no son idólatras, porque la Biblia dice claramente allá en Corintios, dice claramente que los idólatras, los borrachos, los idólatras, los afeminados, los que se echan con hombres, los suicidas no heredarán el reino de los cielos. Claro, si no se arrepiente. Es decir, en un momento de eso una persona se puede arrepentir como lo hizo el ladrón en la cruz del Calvario. El ladrón en la cruz del Calvario, y aún como lo vio Barrabás, que Barrabás lanzó una palabra y dijo, ¿qué he hecho yo para que éste se ponga en mi lugar? Entonces, eso es otra controversia que la vamos a ver más adelante sobre la salvación de Barrabás. Entonces, es tremendo todo esto porque nosotros estamos esperando una venida, pero hay que santificarse, no vamos a ser santos. Una cosa es tratar de santificarse y una cosa es ser santo. Yo, santo es apartado para Dios. Este es como en el capítulo 6 de Isaías, que dice que Isaías fue llamado por el Padre, y entonces el mismo hombre, Isaías, que fue llamado al nazareato, y sin embargo él se sentía inmundo de labios, se sentía pecador, y tuvieron que bajar unos serafines y pasarle tizones encendidos de fuego por sus labios para él ir a predicarle a aquellas personas. Entonces, cuando tú y yo nos sentimos así, nosotros nos estamos ganando el cielo. ¿Por qué? Porque no nos estamos sintiendo santos y no somos como aquel hombre que decía que yo no soy como aquellos pecadores y esto. No. Nosotros no podemos llamar a nadie pecadores porque nosotros también somos la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un taller de pecadores que siempre está llegando el maestro y cada día nos está enderezando a nosotros, nos está quitando conductas, acciones, pensamientos inicuos y todo eso. Es decir, la iglesia es el taller del maestro, vamos a estar claros. Es el taller todos los domingos, todos los miércoles, o los jueves o los viernes que se haga servicio, nosotros vamos al taller del maestro y a través de la palabra nosotros nos vamos a ir santificando y sirviéndole a Dios. ¿Alguna pregunta, amado? Amén, amén, pastor. No, me quedó que quede muy claro. Muchas bendiciones, gracias. Amén, amén. Bueno, continuamos. Entonces le decía que
Pero el Pastor, pastor Jeff, el tengo una pastor Jeff, pregunta. ¿Vamos a ser transformados y trasladados y después juzgados? Bueno, ese es un tema que lo voy a tratar en el Tribunal de Cristo, que ese es otro tema. Pero ténganlo pendiente ahí, pero yo les puedo adelantar algo, les voy a adelantar algo. El Tribunal de Cristo, muy bueno. el Tribunal de Cristo nos enseña que los creyentes, le voy a decir esto, nos enseña que los creyentes que reconocen a Jesús como el Señor y Salvador, tenemos que comparecer en un juicio para dar cuenta de lo que el Señor nos concedió para administrar, de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este tema está como entretejido a través del Nuevo Testamento, así que pasemos a la otra pregunta. Entonces, en esa pregunta yo te puedo responder que el Tribunal de Cristo no es para señalarnos, porque no cabe la idea de que vino Dios y nos salvó a través de su Hijo, luego nos agarra, nos transforma y nos da un cuerpo glorioso para entonces mostrarnos una pantalla y decir, tú hiciste todo esto malo para juzgarnos. No, si ya Cristo nos perdonó nuestro pecado, nuestras iniquidades. Te quiero decir, porque este es un tema que vamos a estudiar después de esto. En el Tribunal de Cristo, te voy a adelantar esto, ya que me hicieron la pregunta, porque no me gusta dejar preguntas en el aire. En el Tribunal de Cristo, en ese juicio, no es un juicio como usted lo ve aquí en la tierra, que van a condenar a alguien, van a juzgar a alguien o van a defender a alguien. En este juicio, el Señor nos va a dar es coordenadas cómo vamos a habitar en la tierra nueva. Es decir, no es un castigo, no es una condena, porque ya Cristo peleó con el enemigo y le quitó las llaves. Y él dijo en su palabra, el infierno más nunca prevalecerá sobre los hijos de Dios. Entonces no tiene sentido de que alguien se imagine que si él nos salvó en la cruz del Calvario, se llevó todo nuestro pecado, entonces nos va a ir a juzgar, a condenar allá en el cielo. En el cielo no se condena, se condena en el infierno. Y el infierno no está preparado, escúcheme, iglesia de Cristo. La iglesia el infierno no está hecho para los hijos de Dios. El infierno está hecho para la Trinidad satánica, está hecha para los ángeles caídos, que son los demonios, y está hecho para aquellos que no quisieron arrepentirse de pecado. Pastor, ¿puedes volver a abrir su micrófono, por favor? No me habían escuchado nada. No, pastor, no lo alcanzamos a escuchar la última parte. Sí, Hay un teléfono que también interpreta. Sí, me entró una llamada, entonces le digo nuevamente a la pregunta que me hicieron de que el juicio que vamos a tener nosotros, yo les decía, yo les decía que no tiene sentido de que Dios mismo haya enviado a su Hijo para salvar a la humanidad y formar una iglesia. La iglesia de Cristo no está para ser juzgada en el tribunal de Cristo. La iglesia de Cristo va a subir al cielo, va a ser transformada en un cuerpo glorioso, y cuando estemos en ese cuerpo glorioso va a existir el tribunal de Cristo. Pero el tribunal de Cristo, le digo, no es un tribunal terrenal, no es la palabra juicio que nosotros usamos aquí en la tierra. Ese tribunal de Cristo en el juicio es para darnos coordenadas cómo vamos a habitar en la tierra nueva, porque no tiene sentido de que después que Dios nos haya salvado, nos haya sanado y le haya quitado las llaves en el infierno a Satanás y haya lanzado esa palabra profética que el infierno más nunca prevalecería sobre la iglesia de Cristo. Entonces no tiene sentido de que nos haya salvado aquí en la tierra de ese juicio de muerte para ir a condenarnos en el cielo y hacernos un juicio y mostrarnos una pantalla, como dicen muchos predicadores, que nos va a mostrar una pantalla y va a decir, tú hiciste lo malo esto, tú hiciste lo bueno, tú hiciste esto, vete para allá, apartado de mí, hacedor de maldad. No, ese es otro escenario. El escenario del juicio nos va a dar las coordenadas cuando bajemos con él, cómo vamos a vivir en el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero ese es otro tema que vamos a tratar después en otra clase, que tengamos la oportunidad de tratarlo. Vamos de todos modos
después del rato de la iglesia vamos a hablar de la segunda venida. Y después de la segunda venida es que vamos a hablar del tribunal de Cristo. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Quedó claro? Amén, pastor, todo claro. Bueno, continuamos. Punto número 4. Pastor, antes que avance, Pastor Gerson tiene una pregunta. No, cómo no, cómo no. A ver. El hermano Ramiro. Sí, mi hermano, para apreciar, pues, para dar una... Es que tengo entendido, me corrige si me equivoco, por favor. En el tribunal de Cristo ya su sangre nos redimió y por esa sangre pues somos salvos. Entonces, en ese tribunal de Cristo que dice que nos va a dar las coordenadas de cómo va a ser el cielo nuevo y tierra nueva, ¿cómo sería esa explicación en el sentido bíblico? Tengo entendido, ahí es donde le pido corrección, que ahí hemos de recibir algún premio o algún estatus, no sé, por las obras que hayamos hecho, por las buenas o malas obras. Gracias. Lo que pasa es que Dios no nos va a señalar a nosotros por las malas obras. Escúcheme esto. En el tribunal de Cristo, yo quiero que usted vaya conmigo a Hebreos capítulo 9. Ese no es el tema que estamos tratando, pero no quiero dejar preguntas en el aire por cuando usted la segunda clase, que la segunda clase es la segunda venida de Cristo. Y después que viene el tribunal, pero como se me adelantaron, entonces yo no quiero dejar preguntas en el aire, que usted no se me vaya con la cabeza hinchada para afuera. Pastor, perdón que lo interrumpa, pero hay un hermano que tiene el micrófono prendido. Mano Ramiro, ¿puedes quitar el micrófono, por favor? Gracias. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 27. Hay otro micrófono prendido. Por favor, apaguen los micrófonos. Amado, cierren los micrófonos, por favor. Voluntariamente cada uno tiene que tener el micrófono apagado. Le agradezco. Hebreos capítulo 9, verso 27, referente a la pregunta que me hicieron, dice de la siguiente manera: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con él, sin relación de qué, del pecado. Dice, para salvar a los que le esperan. O sea, esa palabra, si usted lo lee, lo connota, lo relaciona, quiere decir que en el tribunal, en el juicio, no va a haber señalamiento de nuestro Señor Jesucristo, sino parámetros. Esos dos versículos, el 27 y el 28 del capítulo 9 de Hebreo, nos habla y nos identifica claramente que no es de pecado. No que tú cometiste esto, que esto. Yo por eso siempre que veo un predicador dice que abre una pantalla y allá Dios te va a señalar lo que tú hiciste, lo que no hiciste. No, y Dios nos perdonó nuestros pecados. Entonces, dice claramente, se lo leo nuevamente para que usted lo escuche. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, Cristo no va a morir dos veces para quitarnos los pecados que nos llevamos para el cielo, porque para el cielo no nos llevamos pecados. Entonces, si ya somos santos en un cuerpo glorioso, entonces ¿por qué Dios nos va a quitar
Él no nos va a juzgar, sino que a través de obras buenas que tú hayas hecho, tú vas a ser galardonado. El apóstol Pablo habla de un galardón en el cielo. No nos dice, algunos dicen que no, que son unas coronas con piedra. Bueno, lo único que yo sé en Apocalipsis, lo único que va a hacer es cambiarnos el nombre. Dice que vamos a encontrar una piedrecita y la piedrecita tendrá un nuevo nombre. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura en el cielo, en un cuerpo glorioso. Este no es el tema, pero ya que me hicieron la pregunta, pues quiero cerrar allí para que cuando venga el tribunal de Cristo, entonces las mismas personas que me hicieron esas preguntas del tribunal de Cristo, me las vuelvan a hacer para yo seguir adelantando sobre esto del rapto de la iglesia. Porque es que después del rapto de la iglesia viene la segunda venida de Cristo. Y después que viene el tribunal de Cristo en tercer término. O sea, no nos podemos confundir. Aunque en la Biblia esté todo esto revuelto, esto yo lo he organizado de manera ética, de manera moral y de manera, ¿cómo sería? Bíblica, para que usted me entienda de que primero es el rapto de la iglesia, después viene la segunda venida de Cristo y después viene el tribunal de Cristo y después del tribunal de Cristo viene en el cielo es que viene la gran tribulación y todo ese acontecimiento. Y bueno, esto es muy largo, amados, esto es muy largo, esto no es de una sola clase, esto vamos a dando las introducciones, vamos dando todo eso. Entonces, yo creo que está claro ahí, el hermano que me preguntó sobre que cuando vamos a la tierra, nos van a dar son las coordenadas, cómo vamos a habitar en la tierra, porque cuando estemos en la tierra será cielo nuevo y tierra nueva, y seremos como ángeles, pero no seremos ángeles, seremos como los ángeles. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido vamos a ser como los ángeles? Que vamos a aparecer y desaparecer, vamos a atravesar paredes y todo eso. Y también dice que seremos como Cristo. ¿Por qué dice como Cristo? Porque Cristo cuando resucitó al tercer día, Él comió pan y comió pescado. Es decir, que nosotros vamos a comer. Es decir, que en la tierra va a haber alimentos. Ahora no me pregunte para dónde se va ese alimento. Porque si el cuerpo es glorioso, el alimento, la fruta también serán gloriosas. ¿Me hago entender? Entonces no puede ser una fruta natural en un cuerpo glorioso porque sería contaminado. Entonces por eso dice cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, que todo lo que va a estar en la tierra, los ríos, los mares, la fruta, los animales, todo va a ser hecho nuevo y va a ser todo glorioso. Eso se sobreentiende en un pensamiento entendido. Señor. ¿Estamos claros allí? Sí, señor. Ok. Gracias. Entonces continuamos. Amén. En el cuarto punto del rapto de la iglesia, y el primer versículo sería Primera de Tesalonicenses. Esa Primera de Tesalonicenses, ya le digo el capítulo y el versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4. ¿Lo tiene? Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día. Dice, amados hermanos, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Bendito, es que me están llamando. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que en el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Todos los días, escúcheme esto, usted ha podido cometer el error en el día, pero usted llega y se postra delante de Dios y automáticamente su alma, su espíritu y su cuerpo es limpiado. Al acostarse, el Señor viene como ladrón en la noche. El ladrón en la noche no avisa que va a robar ni que va a entrar a la casa. Es una sorpresa. Entonces, eso no quiere decir que el Señor va a venir en la noche o va a venir en el día. El Señor va a venir de sorpresa en cualquier momento. Sea en la mañana, sea en la iglesia, sea en la calle, sea donde sea. En cualquier momento el Señor va a llegar. Pero entonces dice aquí,
vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que en aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, si usted está en la calle, usted está trabajando, usted está estudiando, usted está con su esposa, usted se está bañando, usted está haciendo lo que sea, siempre tiene que estar glorificando a Dios y dándole gracias a Dios por todas las cosas. Señor, santifícame más, Señor, guárdame, Señor, bendíceme. Cuando usted vaya por la calle y si usted hizo un mal pensamiento, usted no deje que ese pensamiento haga nidos en su cabeza, sino repréndalo, siempre repréndalo. Si pensó algo mal de alguien, Señor, perdóname enseguida, Señor, perdóname, porque no sabe si en ese instante el Señor viene y nos sorprende. Entonces, y tampoco deje que raye el alba con un familiar que sea cristiano o no sea cristiano, o una rencilla que usted tenga con alguien. No espere que llegue el día siguiente, como dice la Escritura, no espere que raye el alba, pida perdón, porque eso es lo que nos está hablando aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, a la altura del verso 4, y si usted lo lee hasta el 10, usted lo puede entender más. Si usted lee desde el 4 hasta el 10, el capítulo 5 de 1 Tesalónica, capítulo 4, el verso 10, usted lo lee, lo va a entender más rápido. Es decir, que todos los días tenemos que estar santificándonos, todos los días tenemos que hacer devocionales con nuestros hijos, todos los días tenemos que estar orando y clamando. Si usted por X o por Y motivo, por rapidez, usted no oró, usted váyase orando mentalmente por la calle y vaya dándole gracias a Dios. El rapto de la iglesia es como la muerte. El rapto de la iglesia es como la muerte. Uno no sabe cuándo va a morir. Uno no sabe cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros allí? Entonces, allí Pablo dice que solo los hermanos subirán. Solo los hermanos subirán. Solamente los hermanos vamos a subir los que estamos en Cristo Jesús. Y el segundo punto del punto número 4 está en Juan. Váyase a Juan conmigo. Juan capítulo 3, verso 5. Dice de la siguiente manera: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Hay una promesa, escúcheme esto, al menos que sea como el ladrón, o sea que una persona no haya conocido a Cristo y esté en un hospital y reconozca a Cristo y no haya podido ser bautizado en agua. Entonces aquí aclaro, porque yo sé que ya leí este versículo y usted me va a hacer la pregunta: pastor, entonces no se va para el cielo una persona que no se ha bautizado, se va a morir. No, es que nosotros no vamos para el cielo solamente con reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero sin embargo Cristo dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y dice, lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. ¿Por qué ratifica en el segundo versículo esto? Porque automáticamente cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ya tú eres nacido del Espíritu. Entonces, él está haciendo la acotación, escúcheme esto es teología, está haciendo la acotación, porque entonces la gente va a preguntar en el primer versículo, pero si no se bautizó en agua, entonces no es salvo. No. En el segundo versículo, en el 6, le dice, lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Porque es que tú estás aceptando a un ser que tú no estás viendo. Estás aceptando al Cristo, al Salvador, que tú no lo ves. Tú lo estás reconociendo como su único y suficiente Salvador. Es decir, que tú estás siendo nacido en el Espíritu. Automáticamente tú, a lo que el Espíritu Santo te toca, que es el primer bautismo es cuando el Espíritu Santo te toca para que tú reconozcas a Cristo en nuestro corazón. Es decir, el primer día que yo reconocí a Cristo en mi corazón, yo estaba en la iglesia. Y el pastor dijo, ¿quién quiere reconocer a Cristo en su corazón? Habíamos más de 200 personas. Y los 20 que pasamos fuimos los que fuimos bautizados en el Espíritu. Es decir, el Espíritu nos tocó para que nosotros recibiéramos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso dice aquí en el versículo 6, lo que es nacido de carne es. ¿Por qué?
Porque nadie puede reconocer a Cristo en la carne, porque el que lo mueve a reconocer a Cristo es la maldad de tu corazón y el Espíritu lo bautiza para que reconozca a Cristo como su único Salvador. ¿Me hago entender? Y en el verso 6 dice, no te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Automáticamente cuando yo reconozco a Cristo y el Espíritu me toca para reconocer a Cristo, yo estoy naciendo de nuevo, sino que toca seguir una secuencia de bautizarme, porque es necesario bautizarse para seguir el cuerpo de Cristo y seguir sirviéndole a Cristo de la gloria. Es necesario, es como un sello del espíritu de pertenencia. Es decir, cuando tú te bautizas, automáticamente el Espíritu Santo te está poniendo un sello de pertenencia, de que ya el diablo no te puede hacer absolutamente nada. Ya perteneces al cielo, tienes un medio tiquete al cielo. ¿Sí me hago entender? Tienes el sello en medio tiquete que tú tienes para el cielo. ¿Y cuándo vas a recobrar el otro medio tiquete? Haciendo las obras en Cristo Jesús, viviendo una vida agradable al Señor, vida santa, todos los días arrepentirme del pecado, de los malos pensamientos. Entonces ese etiquete lo voy a reconstruir en el rapto de la iglesia cuando venga Cristo. Wow, me encuentra velando, me encuentra orando, me encuentra en santidad. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta sobre esto? Todo claro, pastor, por mi parte. ¿Alguna pregunta? No, pastor, yo creo que eso está más claro. Listo. Seguimos en el segundo punto. De la cuarta reflexión, ¿quiénes participarán y cómo debemos prepararnos? Estamos en el cuarto punto. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4:18. Váyase al 4:18 de Primera de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 4:18. Estamos. Último versículo de Primera de Tesalonicenses 4. Dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo dice? Por tanto, alentados los unos con los otros con esta palabra. Y el verso 17, el verso anterior dice, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Porque en el 16, en el verso 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el verso 16, el verso 17 y el verso 18 es la connotación de estos dos versículos. Porque dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Maestro, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nosotros no estamos en la iglesia para chismosear ni para ver el caído. No estamos para estar señalando que el hermano cayó en pecado, que el otro está en pecado, no. Si usted ve uno en pecado, primero ore por él. Y segundo, vaya y alentarlo con esta palabra que está en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 18, leyéndole los dos versículos anteriores. Yo le apuesto que a usted y mi persona, cuando una persona haya caído en pecado, y yo le muestro estos dos versículos y después le doy el 18 para alentarlo de que sigan las cosas de Dios porque el rapto de la iglesia está cerca, es en un abrir y cerrar de ojos. Porque en la segunda venida todo ojo le verá, pero aquí en el rapto de la iglesia nadie lo va a ver. El mundo literal no lo va a ver, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser trasladados. Entonces, cuando una persona ha caído en pecado, usted no lo va a señalar, usted nunca lo señale, usted nunca lo difame. Al contrario, nosotros cuando nos convertimos al Señor, todos, no solamente los pastores, los apóstoles, los profetas, los predicadores, no, todos somos restauradores. Y aquí nadie es más santo que otro, somos restauradores deportivos. Entonces, cuando usted ve a un hermano caído,
levántelo, vaya y predíquele. El hermano dice, no, yo no quiero saber más de Cristo. Entonces ore por él y entrégueselo al Señor. Señor, yo oro por Julanito. Señor, mira que él cayó y lo están señalando. Señor, Padre, otra vez traerlo a la iglesia, Señor, que nuevamente te reconozca a ti como su único y suficiente Salvador. Y un día usted se lo va a encontrar y lo va a ver de nuevo en la iglesia. Y cuando va a la iglesia, solamente usted levante las manos y dele gloria a Dios. Y no diga, como algunos publicanos dicen, ah, mira ese, después que estaba en el Señor, mira, se apartó, estuvo con esto, hizo lo otro. No, 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 al contrario, glorifique a Dios. Porque usted fue un puente para llegar a Él. Nosotros no somos puentes rotos. En los puentes rotos no pasa nadie. Nosotros tenemos que ser un puente restaurado. Nosotros somos puentes restaurados. Somos puentes restaurados para que otros puedan pasar también. Somos puentes restaurados. Nosotros no somos puentes rotos. Puentes rotos son los chismosos de la iglesia. Aquellos que dicen que son santos, santos, siempre santos. No, 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 no. Nosotros somos restauradores de portillo. Estamos para restaurarnos unos a otros. Que cada uno lleve una palabra para edificar. Que el problema de tu hermano sea el problema de mi hermano. Y así vamos a ver el rato. ¿Por qué Cristo no ha venido? Lo único que te puedo decir que Cristo no ha venido primero porque todavía no se ha cumplido todas las profecías. Y segundo porque Él está esperando un tiempo. Y en ese tiempo está esperando que mucha gente llegue a los pies del Señor, a los pies de Él, porque Él es un campeón, Él no es un derrotado. Y va a haber gente que no se va a ir VIP, pero hay gente que se va a ir después, que ese es otro tema que tenemos que hablar, con los 144,000 sellados, que la palabra va a estar codificada en su mente y en su corazón. Van a tener la memoria de la palabra de Dios, porque las Biblias van a ser quemadas por los gobiernos, van a ser aniquiladas en ese tiempo de la gran tribulación. Entonces, los 144,000 hombres, que dice el libro de Apocalipsis, que son hombres santos que no se echaron con mujeres ni nunca pecaron, esos son los hombres Biblias. La teología sistemática 8 judaica lo llama los hombres Biblias. Es decir, que van a tener la Biblia codificada en su corazón y en su mente para entonces el Espíritu Santo volverá a ser intermitente en aquellos tiempos. Solamente los que van a estar llenos del Espíritu Santo son los 144,000. Y el Espíritu Santo no estará en la tierra sino en los 144,000 sellados, y automáticamente la gente va a recibir a Cristo y automáticamente van a morir y se van a ir en segunda fase, en el segundo vuelo. Es decir, eso quiere decir que estamos en victoria y que nuestro Señor Jesucristo va a vencer las tinieblas. Va a vencer las tinieblas en el segundo viaje de aquellos que se quedaron. Entonces va a haber un segundo recurso. Ahora usted no diga, ah, no, pero entonces yo me voy a quedar. Tú no sabes cuándo va a ser eso. Para ver eso, de repente vamos a morir primero. O vamos a morir de la iglesia, y eso no nos toca a nosotros. Por eso hay que arrepentirse y hay que afirmarse en este tiempo. ¿Estamos claros allí? ¿Estamos claros? Sí, señor. Más que claro. Amén. 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 Entonces vamos ahora al cuarto punto y al cuarto capítulo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Capítulo 1, verso 9. El hermano Jorge levantó la mano, creo que tiene una pregunta. Ajá, dígame. Bueno, mi hermano, una preguntita aquí, digamos que un poco se dio acá, fuera de contexto con la salvación de nosotros. Si nosotros tenemos salvación, digamos que ahí por parte de los animales, de las mascotas No le escucho bien, por favor. ¿Me escucha, mi hermano? Ah, ahora sí. O sea, digamos que ya nosotros pues tenemos el tema ya un poco ya contextualizado. Pero digamos, mi pregunta es sobre los animales, ya. ¿Ellos también tienen salvación o más o menos qué puede contextualizar usted con él? Bueno, yo te digo algo. Lo primero que salvó Dios en la tierra cuando iba a desarraigar el mundo, lo primero que salvó
dio fueron los animales. Lo primero que Dios le dijo a Moisés, pues le dijo, perdón, a Moisés no, a Noé, Noé. le dijo a Noé, recoge hembra y macho de cada ave, de cada animal, de todo el que se arrastra, de todo. Entonces, acuérdense que esto es una creación de Dios. Todos los animales y todos los seres humanos somos creación de Dios. Nosotros no somos evolución y los animales son evolución. Todo fue por creación. Entonces, Dios a los animales, todo eso es su creación, él nos cuida. Incluso la Biblia dice que el hombre que maltrata a un animal es un impío. Es decir, que Dios preserva a los animales también. Entonces, los animales también van a ser transformados, porque es que la contaminación en la tierra contaminó todo. Las aguas están contaminadas, los mares están contaminados, los peces están contaminados, las aves están contaminadas. Hay un desorden, un desorden ecológico, un desorden social, un desorden moral, un desorden espiritual. Entonces, en el rapto de la iglesia, ahí es donde se va a acabar todo ese desorden. Y va a trasladar al hombre, al ser humano, pero dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, que el rapto solamente es para el ser humano, si esa es la pregunta. Es para el ser humano, para la iglesia. Es decir, para los animales, en el sentido literal, va a ser transformada la tierra, y al ser transformada la tierra bajo el poder de Dios, es decir, que los animales también van a estar transformados, edificados, santificados. ¿Sí me hago entender? Es decir, no va a haber bestia, porque el que convirtió la bestia fue el enemigo. Los animales, en el huerto del Edén, Adán tenía la virtud. Dios le dio una palabra a él, le dio una profecía y le dijo: enseñoréate sobre todo animal, sobre toda bestia del campo. Es decir, que Adán tenía la virtud. Cuando dijo enseñoréate, es decir, que él tenía la virtud de conocer a los animales, de hablar con el tigre, con el león, con todo, y no le hacían nada porque él estaba enseñoreado, porque esa fue una palabra. Y esa palabra que Dios le dio a Adán en el Antiguo Testamento, en el huerto del Edén, era lo que estaba buscando el enemigo. El enemigo quería robarle la deidad al primer Adán, se la quitó. Y por eso la brujería, la hechicería, del enemigo, por eso es que usted ha escuchado mucha gente, no, que esa bruja se convierte en animal, porque esa es una autoridad que Dios le dio a Adán, de enseñorearse sobre el animal, de dominarlo, y por eso la maldad domina a los animales hoy en día. Pero después que Cristo muere en la cruz del Calvario y Cristo pelea con Satanás en el infierno, dice que le quita las llaves del infierno y le quita la deidad del primer Adán. El primer Adán era Adán y el segundo Adán es Cristo. Entonces, automáticamente ese poder se lo entregó a la iglesia, pero la iglesia no ha creído que la iglesia no ha creído que tiene el poder de Adán y tienen el poder de Cristo. El poder de Dios que nos dio a nosotros. Dice, echarán fuera demonios. Dice también, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Dice, y hollarán serpientes y escorpiones. Cuando dice serpientes y escorpiones, está hablando de dos animales venenosos. Entonces, si nosotros dominamos dos animales venenosos, vamos a dominar las bestias también, bajo el poder de Cristo. Es decir, yo le puedo contar un testimonio ahora, y una vez me salieron dos perros, un Rottweiler y otro de esos negros que tienen las orejitas, creo que se llaman, no me acuerdo el nombre de esos perros negros grandes, no me acuerdo de esos perros. Me salieron dos perros que esos... ¿Serán los labradores? Esos perros, y esos perros dicen que todo el que se metía ahí lo devoraban. Y yo inocentemente entré a ese patio y los perros no los habían amarrado, estaban sueltos. Y los perros venían sobre mí. Y a mí lo único que se me ocurrió, no usar mi fuerza, a pesar de que tenía unas botas de trabajo, yo le he podido dar patada y defenderme, pero eran dos perros. Era un Rottweiler y no me acuerdo cómo que se llama ese perro que alto y tiene la orejita y le cortan las orejitas. Son muy bravos. Entonces, a mí se me ocurrió no darle patada humanamente, sino que yo lo único que dije, hay poder en la sangre de Jesucristo. Y los dos perros quedaron como dos conejitos, y el dueño de los perros, el que domaba a los perros, se quedó admirado y dice, ¿usted quién es? Pues, parece que yo soy un hijo de Dios. Yo todavía estaba asustado, pero en el momento que yo veo que los perros se sientan, yo dije, wow, se me vino la palabra que Satanás le había robado a Adán,
enseñoreate sobre todo animal, sobre toda bestia. Y por eso Satanás tenía ese poder. Pero ese poder está en el mundo secular, está orbitando. Pero la iglesia, Dios, Jesucristo se lo entregó a la iglesia. Y la iglesia no ha creído. Que hoy en día a las personas le tienen miedo hasta una cucaracha, porque no han creído verdaderamente que Dios nos ha llenado de poder y nos ha dado de poder. Porque tiene una autoridad, como cristianos, nosotros tenemos una autoridad del cielo. ¿Yo? Otro testimonio que le quiero dar antes de concluir, pues ya estamos terminando, ya son las 9 y algo, 8 y 27, ya estamos culminando. Una vez venía yo de viaje de Colombia, entrando por el lado de Cúcuta, y uno cuando viene subiendo de San Antonio, para entrar a Venezuela por San Antonio, viene uno subiendo, esa es una vía muy estrecha. A las 9 de la noche yo venía en una buseta ancha y de repente yo vengo al lado del chofer y veo las luces que vienen prendiéndose abajo, arriba, así. Y yo le digo al chofer, hey, viene un carro, tienes que pararte. Dice, no tengo donde pararme. Si me paro, me voy para el abismo. Y yo, vamos a chocar. Bueno, chocaremos, me dice él. Y entonces viene él, la gente venía a dormir, el único que venía despierto era mi persona y el chofer. Y él frena y él está esperando el golpe del carro que veníamos. No sabíamos qué carro era. Y ahí lo que quedaba era un metro, del lado de la montaña quedaba un metro, que no creo que no pasaba ni una moto, creo. No pasaba una moto, no pasaba un carro pequeño tampoco. Y cuando nosotros nos damos cuenta, era una camioneta 4 puertas. Pasó por el lado de nosotros sin rayar la montaña y sin rayar el autobús. ¿Pero por qué pasó eso? Porque yo dije, hay poder en la sangre de Cristo. Señor, envía tus ángeles ministradores del cielo. ¿Qué hacen los ángeles? Los ángeles movieron la montaña. Un abrir y cerrar de ojos. Abrieron la montaña y la camioneta pudo pasar. Y nosotros esperando el golpe, y cuando nos dimos cuenta, la camioneta pasó. Nos bajamos y nos dimos cuenta que lo que había era como 1 metro o 80 centímetros. ¿Dónde pasó esa camioneta? Los ángeles de Dios. Son milagros. Porque la iglesia tiene que creer que Cristo nos enseñó, Cristo nos bendijo con bendiciones celestiales. Es decir, cuando usted crea que usted tiene una autoridad del cielo, usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios santo, para servirle a Dios, usted, mire, usted no tiene que temerle a nada, sino solamente al cielo. Tiene que honrar a Dios, ver que todas las cosas, en medio de las circunstancias adversas, Dios lo va a cuidar y lo va a bendecir. Ya que partamos de esta tierra, es porque en el cielo estaba escrito. Pero mientras que estemos, tenemos una lucha contra las tinieblas, con los demonios, con los ángeles caídos, con Satanás, todos esos principados, en las regiones celestes. Entonces, usted tiene que tener la autoridad del Señor. El infierno nunca prevalecerá sobre ni lo ancho ni lo profundo no podrá separar. ¿Estamos claros allí? Amén, amén. ¿Claro? Amén. Gloria a su nombre. Entonces dice ahí en lo que leíamos en Tesalónicas, primera de Tesalónicas 1, muy claro en eso. Que te la paso. Amén. Por favor. Entonces dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, cuando usted tenga ira también, y de la ira venidera, ¿cuál es la ira venidera? La gran tribulación. Cuando se empiezan a caer todos esos satélites que ha puesto China, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, todos esos satélites se vengan a la Tierra, vendrá el rapto de la iglesia. Ese es el último versículo, el versículo 10 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, nada de eso nos va a acontecer a nosotros siempre y cuando nosotros nos guardemos el día de la redención del Señor por su iglesia. Y el último versículo para concluir y hacer una oración y preguntas es Tito capítulo 2. Váyase a Tito capítulo 2,
verso 11. Capítulo 2, verso 11. Y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ¿a cuáles hombres? A todos aquellos hombres que hayan reconocido, hablando de las mujeres, hablando de los niños, hablando de los adolescentes, hablando de ambos sexos, que hayan reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador y vivan una vida agradable delante del Señor. Alguien me dice, pastor, algunos hermanos de la iglesia que hayan reconocido a Cristo como su Salvador se van a quedar. Bueno, ese es otro tema polémico que tenemos que tratarlo cuando vayamos ¿cómo es? A la segunda venida de Cristo. Y el verso 2 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la forma de vivir los hijos de Dios. Tenemos que ser justos. Entonces, para ser justo, se cumplirá la palabra. Dice que no hay justo desamparado ni su descendencia. Siempre el Señor nos va a bendecir, siempre y cuando practiquemos la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? No es hacer buenas obras, no. La mejor justicia que hay es no condenar a nadie. Esa es la mejor justicia que hay. No condenar a nadie ni señalar a nadie. Ser sobrios para la ira. ¿Yo? Ser sobrios para la ira. Entonces, esa es la mejor bendición que usted y yo podemos tener como hijos de Dios. Trabajarle a Dios. Siempre que se levanten, gracias Señor. Ser agradecido. Siempre que tengamos un vaso con agua, gracias Señor. Poca comida, gracias Señor, que sí nos vamos a tribular, pero no es la gran tribulación, nos vamos a tribular porque mientras que estamos en nuestro cuerpo humano pecaminoso, lavado por la sangre de Cristo y esperando al Cordero inmolado en la cruz del Calvario, vamos a tener luchas humanas, pero esas luchas humanas se dispensan. ¿Cuándo se dispensan esas luchas humanas? Oye, voy a orar, estoy pecando, estoy hablando cosas que no debo hablar. Entonces usted va a un lugar y se sienta, si está en la calle, Señor, perdóname por lo que porque en un abrir y cerrar de ojos puede venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a tener cuidado con todas esas cosas que hablamos. Entonces, tenemos que, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ser piadoso. Si un hermano en la iglesia te pide un favor y está a tu alcance, y si no está a tu alcance, busque la forma de hacérselo, porque esa es la forma piadosa de ayudar a nuestros hermanos en Cristo. Así como fue la iglesia en el libro de Hechos, se ayudaba mutuamente unos con otros y veían las necesidades de cada uno de nosotros. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo no es el que vaya mejor vestido, el que mejor se vista, el que mejor habla, el que mejor tenga teología. No. La iglesia de Cristo está conformada en la justificación, en la moralidad, está no tener deseos mundanos y vivamos sobriamente. Un buen consejo, si un hermano, oye, que me quiero apartar de Dios y me quiero apartar de la iglesia, siempre con él, entiéndalo, porque se quiere ir de la iglesia. Si a un hermano las cosas le están saliendo mal, oren por él, así que oremos. Esa es la mejor bendición que usted y yo podemos tener para que podamos ser primeros allí en el rapto de la iglesia. Entonces, la próxima clase vamos a estar viendo la segunda venida de Cristo. Algunos también tienen controversia sobre la segunda venida de Cristo. Entonces, ya culminamos y van a acontecer, escúcheme esto, preguntas del rapto de la iglesia en la segunda venida de Cristo. Ya expliqué sobre el rapto de la iglesia y en la clase próxima vamos a estar viendo lo que es la segunda venida de Cristo y después lo que es el tribunal de Cristo. Aunque me una pregunta ahí, creo que se la respondí y ahí van a hacer muchas grandes preguntas sobre. Y después cuando vayamos a la gran tribulación, que si habrá personas, yo le hablé una antesala ahí, que habrá personas salvas
en el tiempo terrible, sí va a haber personas salvas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, le voy a hacer la introducción para la próxima clase de la segunda venida de Cristo. En la introducción, la segunda venida de Cristo en forma personal será al final de la gran tribulación, en la batalla de Armagedón. Dice que con poder y con gran gloria vendrán acompañados de la iglesia, su esposa, su esposo. Dice, podrá sus pies en el monte de los olivos y además todo ojo le verá. Esas son las calificaciones de que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo dice, será personal. Dice, y será al final de la gran tribulación. Es decir, que nosotros no vamos a ver la gran tribulación. Y dice, y será en la batalla de Armagedón. Tampoco vamos a ver la batalla de Armagedón. Y dice, y con gran gloria vendrá acompañado de quién, iglesia, de nosotros, y dice, la esposa y el esposo vendrán juntos, y dice, y el esposo pondrá los pies en el monte de los olivos, y todo ojo le verá. Entonces, esa es la introducción en la segunda venida de Cristo. Yo quiero que vayan investigando, voy a poner los puntos, en qué forma regresará Cristo. Esa es la primera pregunta para que la escriban. ¿En qué forma regresará Cristo? El segundo punto es, ¿para qué viene Cristo otra vez? Muchas personas se hacen esas preguntas. La primera pregunta, ¿en qué forma regresará Cristo? Y la segunda pregunta es, ¿para qué viene Cristo? Amén. El tercer punto dice, ¿cuáles son los preparativos de la boda? Porque acuérdense que aparte de que hay un juicio, también hay una boda. Entonces dice, ¿cuáles son los preparativos de la boda? Se va a casar la iglesia con el novio, con Cristo. Y el cuarto punto es, ¿cuáles son los invitados a la cena? Ese es otro tema que vamos a estar tratando en la segunda venida de Cristo. Y el quinto punto y el final es, ¿en qué debemos hacer al saber estas cosas? ¿Qué debemos hacer al saber todas estas cosas? Y después de eso viene la gran tribulación. Entonces con esto cerramos, ya les dejé los puntos ahí. El primer punto le dije que era ¿cuál? ¿En qué forma regresará Cristo? El segundo punto, ¿para qué viene Cristo otra vez? El tercer punto, ¿cuáles son los preparativos de la boda? ¿Y cuáles son los invitados a la cena? Y el quinto punto, ¿qué debemos hacer al saber las cosas estas? ¿Qué debemos hacer? Porque ya se les habló cómo estamos preparados para el rapto, pero cómo nos va a preparar el Señor para su segunda venida que venimos con Él. ¿Estamos claros allí? Son las 8:39.